Yolanda Reyes nació en Bucaramanga en medio de las historias de sus abuelas, los paseos por librerías y la lectura de cuentos que sembraron en ella la pasión por la literatura. Estudió Ciencias de la Educación, luego fortaleció su carrera académica en España y regresó a Colombia, donde ha trabajado arduamente por la promoción de la lectura, labor que fue destacada con el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Es fundadora y directora de Espantapájaros, una librería y jardín infantil ubicado en Bogotá. Ha escrito además una amplia obra para niños y jóvenes: El terror de sexto B, Los años terribles, Los agujeros negros, y ha cautivado a un público adulto con Pasajera en tránsito, Qué raro que me llame Federico, La poética de la infancia, entre otros. Yolanda es también ensayista, investigadora y escribe una columna de opinión hace ya cerca de 20 años. En este capítulo aparte, Juliana Bustamante, abogada, columnista y directora de País, programa que trabaja por los derechos de poblaciones vulnerables, conversa con su maestra, la escritora, librera, editora y una de las mujeres que más ha promovido la literatura infantil y juvenil en Colombia, Yolanda Reyes. He revisitado mi infancia desde los ojos brillantes de esas criaturas primitivas que, luego de haberme analizado un largo rato, a veces deciden invitarme a jugar o pedirme un cuento en el que necesitan leerse y ser leídos, y en el que yo vuelvo a descubrir nuevos significados. Nunca he dejado de sentir que es un privilegio el haber sido elegida después de ese tiempo particular que se toman los niños para hablar con una persona extraña y en el que no tienen cabida los modales. Pues estar aquí en Espantapájaros y haber tenido el privilegio de leer tu último libro, El reino de la posibilidad, pues me hizo pensar que precisamente ese título y ese contenido maravilloso de ese libro redondea un poco todas esas ideas que tú has trabajado en tu vida desde muchos lugares. Entonces quiero que nos hables para ti qué es el reino de la posibilidad y qué hiciste con este libro en el que nos hablas de tantas cosas tan de adentro. Bueno, pues es que el reino de la posibilidad, yo creo que escribir y leer son en el fondo el reino de todas las posibilidades, de todas las... es que la imaginación y la aventura de pensar, de pensarnos y de albergar tantas formas de desciframiento y de relación con lo simbólico. Entonces, para mí el reino de la posibilidad es, por un lado, todo eso que no está cerrado, toda esa vida que no está cerrada y que no depende, digamos que sí depende de la subsistencia, porque eso también es un alimento, pero que no depende de las coordenadas del aquí y el ahora específicas. Y por otro lado, un niño, un ser humano, en su infancia es una posibilidad abierta a todo. Y ver, pues haber estado tan cerca o seguir estando tan cerca de las posibilidades que permitimos y que no permitimos, porque también la infancia puede ser el reino de las posibilidades perdidas. Y también este es un concepto político, porque lo que hacemos o dejamos de hacer en primera infancia es la construcción de la vida. Entonces, digamos que esa idea siempre ha estado ahí, y para este libro que yo no sabía bien y que tú me dices de dónde sale este libro, que es El reino de la posibilidad, pues era vincular esto de la infancia con el trabajo de leer y de escribir, con el trabajo de pensarse desde la literatura, que es lo que yo pues creo que he hecho, y de compartir un tiempo de posibilidades con esos niños y esas niñas a los que también les leo, que tienen una continuidad con la vida adulta y que tienen una continuidad con la vida simbólica, y eso era lo que yo quería pues tejer. Creo que puede ser la palabra más cercana, porque claro, son muchos textos, soy yo viéndome desde lugares diferentes. Sí. Entonces, bueno, un libro siempre es una posibilidad de arriesgar o encontrar otra voz, o de enunciar una voz,
o de encontrarse en los intersticios y crear otra cosa. Entonces es eso. Tú has hablado en muchos espacios y todos los que te conocemos sabemos ese mensaje que tú llevas sobre lo que significan las palabras, la música, la voz de la persona que te quiere, y que esa es la primera aproximación que hay a la literatura. Entonces yo quiero que nos hables un poco de eso, del libro que canta y de lo que significa toda esa parte de la tradición oral y la conexión de las palabras con los niños. Esa idea de, que también está en el reino de la posibilidad, sí. Había una vez, y que también había una voz, esa voz que nos da la bienvenida al mundo. Hoy estábamos justo aquí por la mañana con los niños en Espantapájaros y me estaban haciendo una entrevista maravillosa. Ay, qué y una pregunta que me hicieron fue, tú escribes para humanos adultos y humanos niños. ¿A cuál de los dos tipos de humanos, para cuál de los tipos de humanos prefieres escribir? Y entonces una se anticipó y dijo, me imagino que para los humanos niños, porque tú les ayudas a los bebés a tener palabras. Y me pareció, yo dije, es lo mejor que me han dicho en toda la vida. Ay, qué belleza, ayudarles sí. a los bebés a tener palabras, creo que es lo que hace el mundo. Y creo que la poesía, que es la primera huella sonora en un bebé cuando ni siquiera sabe, cuando está inundado de asombro, quizás cuando no ha nacido y oye una voz desde las entrañas, pues esa envoltura poética es la primera noticia de que existe un mundo que está más allá de lo inmediato, del frío, del hambre, de las sensaciones primarias de un bebé que parece que son tan difíciles de sentir cuando se nace. Y esa idea de la cadencia de una voz que te envuelve, que te da la bienvenida al mundo y que te conecta con lo que hubo antes. Tú hablas de tradición, yo creo mucho en esto de la tradición, esto de trado, recibo y doy, que es Sí. un poco de la voz latina de la tradición, de dónde vengo y cómo dejo una impronta para que el otro la tome. Y cuando uno le canta a un bebé o cuando uno lo envuelve en palabras, cuando una madre, un padre, cualquier persona les dan a los bebés palabras o les ayudan a los bebés a tener palabras, como sí, dijeron, qué belleza. es eso, les están diciendo bienvenido a este mundo que canta, a este mundo poético en el que tú tienes un lugar en ese canto, y eso es muy consolador. Y la primera infancia es un tiempo de muchas sonoridades, de muchos, de voy y vengo, de aparecer y desaparecer, de pedir que alguien venga y esa persona se va, esa oscilación siempre, que es la que hace que tengamos que llamar a alguien, y al llamar somos lenguaje. Pues hemos visto, los que conocemos tu obra, que a ti los tránsitos te gustan mucho, te interesan mucho, te los preguntas mucho. Y creo que incluso la pregunta que te hicieron hoy en la entrevista está hablando de los tránsitos un poco, ¿no? De tú le hablas a los grandes y a los chiquitos, y entonces ¿a cuáles prefieres? A los humanos adultos. A los humanos adultos y a los humanos chiquitos. Pero hay obras tuyas que tienen esa conversación entre los humanos grandes y los humanos chiquitos. Está Volar, por ejemplo, que es una conversación pues, entre una señora y un niño, y está también un poco la conversación entre la abuela y el niño en Los agujeros negros. Y, o sea, ahí hay una conversación que tú construyes entre los adultos y los niños, que me gustaría que me hablaras un poco de eso desde la perspectiva del tránsito, pero también tenemos unos temas como los de Pasajera en Tránsito, que son este camino, ¿no? Ya que vas de la juventud a la adultez y ser responsable, o los años terribles, que es el paso por la adolescencia. Entonces, ¿cómo construyes tú todo este concepto de tránsitos, tanto de etapas en la vida como de relación entre grandes y pequeños? Sí, bueno, pues a mí me gusta, digo en el libro, me gusta entrar y salir por puertas diferentes, y de vez en cuando, como hacen los niños, por alguna ventanita. Y en esos tránsitos que no termino de entender, pero que forman parte de mi manera de andar, se ubican, o para decirlo mejor, se mueven estos textos, digamos mis textos. A mí me parece que
Yo no sé por qué yo siempre he sentido que lo que ayuda más a la escritura o quizás lo que ayuda más de la escritura para poder soportar la vida, porque la vida es difícil, es esto de no estar, esta condición de no ser del todo de ningún lugar, y de ningún lugar geográfico, pero tampoco de un lugar, de un tiempo. Entonces, claro, a mí me tocó vivir en una época de muchos rótulos. Yo creo que estas cosas se están rompiendo y ojalá se rompan cada vez más. Esto de los rótulos, literatura para niños, literatura para adultos, literatura para jóvenes. El mundo sinuoso, el mundo sin fronteras de ahora me funciona mejor. A veces este libro es de ficción o no es de ficción. Pero este libro es de tu vida o no es de tu vida. Este libro es para niños o es para adultos. Y si yo tuviera siempre esa respuesta, no digo que no la tenga nunca. A veces sé que estoy haciendo un libro para muy pequeños, pero casi nunca sé eso. Y esto que tú dices de las conversaciones entre niños y adultos, tú hablas de Volar. Para mí Volar, que es el libro de una mujer, de una señora feroz que va en un avión y al lado se le sienta un niño recomendado, de esos niños que van con un cartelito, recomendados a la azafata, y esa conversación que se teje entre esos dos. Yo acababa de terminar Qué raro que me llame Federico, que también es una conversación entre un hombre que busca su niñez y busca sus orígenes y una mujer que lo adoptó, y es como y son esos huecos, porque además de los tránsitos siempre me gustan los espacios que quedan sin nombrar, porque es ahí en esos espacios en los que nace la necesidad de la literatura. Si todo lo pudiéramos decir, hoy hablaba también con los niños de eso, de los agujeros negros. Me decían, pero ¿por qué le pusiste ese nombre a ese libro? Y algunos que lo habían leído ya decían, no podemos contar porque dañamos. Y entonces yo dije, eso que nunca nos dicen y que es la necesidad de las palabras y siempre está ahí. Entonces, y me gusta mirar esos momentos de cambio en los que hay algo que está a punto de ser y uno no sabe bien qué va a pasar. La adolescencia es eso, pero también el cambio entre la adultez, entre la juventud y la adultez, entre ser estudiante y tener que ganarse la vida, o entre ser un bebé y ser niño. Esos momentos que son un giro, que también me gusta visitarlos en lo que escribo, me gusta asomarme, indagar. Es como siempre esa sensación de no encajar del todo en ninguna parte. Ahorita que tú mencionabas que a veces uno no sabe cuál es el género que escribe, pues lo comentábamos antes de que empezara este programa, que El reino de la posibilidad es un libro que no sabemos bien qué es. Precisamente, es todas las posibilidades. Entonces eso me parece muy interesante, y hay un tema que en lo personal a mí me gusta muchísimo en mi trabajo y en la forma también de pensarme la vida, y es el tema de la memoria. Y ese es un tema que es transversal en tu obra. En todas las obras que tú haces, ahí hay memoria. Pero entonces tú en este libro de El reino de la posibilidad muestras distintos tipos de memoria. Y una de las memorias a las que te refieres, que es muy interesante, es la memoria del país. Pero en este momento, digamos, cuando empiezas a hablar del tema de Colombia, la paz, la guerra y la memoria, ¿qué estás pensando? Bueno, sí, es que claro, lo dices y pienso que sí, que desde la primera palabra que he escrito hasta todas las palabras pasan por ahí, porque la memoria también es digamos, el pegante de una historia con otra cuando somos niños, y entonces la memoria prodigiosa de la abuela, las cosas que me enseñaron a mí
a decir de memoria, esta idea de la tradición oral como la forma de capturar en el lenguaje, en la lengua una cadencia que transporta también historias y desde ahí también a los temas duros. Recordar esto de esta idea también de la historia de las palabras, recordar que viene del latín, pasar por el corazón, atravesar el corazón. Y creo que en Colombia siempre está ese método de no recordar, como del olvido. Es tan difícil pasar las cosas por el corazón que es mejor no nombrarlas, silenciarlas. Incluso en los ejercicios de memoria y la idea de la memoria histórica, de lo que sucedió, pero siento que lo que sucedió también es lo que no nos dijimos, o lo que no nombramos, o lo que sentimos y nunca fue palabra. Creo que ahí, y me parece que por eso es tan importante la literatura, y por eso la literatura en Colombia, no sé si, o la literatura en general, tiene esa herida y trata de darle vueltas a esa herida. Yo siento que lo mío bordea siempre ese lugar del silencio, ese lugar de lo que tú dices, de no repetir una historia o repetirla. Esto de que el método sea olvidar, de eso mejor no hablemos. Y este país desmemoriado en el que las generaciones se siguen yendo por un precipicio y se siguen perdiendo los nombres y se siguen perdiendo los rostros y siguen apareciendo los niños asesinados en un lugar, y esto ya nos pasó y nos sigue pasando. Y mientras no pase por las palabras, y las palabras que tengan una capa simbólica, entonces eso sí es algo que me interesa mucho, y me interesa también desde la infancia, porque las infancias en Colombia están nombradas, están construidas en un inmenso agujero negro que se repite. Tú en tu libro, y eso es muy claro, digamos, te devuelves a lo que estaba mencionando ahorita, a una experiencia en el 2003, visitando una exposición que se llamaba Tiempos de Paz. Y entonces está esta cita que me llamó mucho la atención. Si la exposición que estamos viendo se llama Tiempos de Paz, porque solo puede evocar tiempos de guerra, en el folleto que sirve de guía para el recorrido, la introducción parece darme una pista. La muestra recoge ese tremendo esfuerzo largo y no siempre exitoso de la sociedad colombiana por sentar los cimientos de la convivencia pacífica expresada en diálogos, acuerdos y tratados, cierra las comillas. Quizás es esto: la guerra ha ido por un lado y la paz, expresada en diálogos, acuerdos y tratados, ha caminado por otro. Cuéntanos un poco de esa experiencia, porque me parece que habla de muchas cosas, tanto de lo político como de lo que significa realmente, digamos, pensarse este país, básicamente. Sí, es que esa exposición, yo había escrito un texto que me habían encargado para esa exposición, que ahora retomé en este libro, porque siempre uno escribe y hay cosas que se quedan en el pasado, y alguien me lo mandó y me dijo, uy, esto parece que estuviera escrito hoy, y yo pensé, bueno, ¿qué hay ahí? Y lo volví a leer, y en ese momento estaban pasando tantas cosas. Estábamos metidos en esta protesta social, en este dolor de país, de gente desaparecida, y yo retomé eso. Y entonces a mí me parece que Colombia, esa exposición es una maravilla. Esa exposición tuvo la curaduría, entre otros, de Beatriz González, y es una exposición en la que por un lado están los tratados, la grandilocuencia, los señores con abrigos, los presidentes, imágenes siempre de una necesidad o de un sueño que es una pesadilla, que es ahora sí vamos a hacer la paz. Y entonces yo, revisitando esa exposición, mis hijos eran niños, ahora son adultos, fui con ellos y empezarles a contar de dónde somos, y son las mismas negaciones de siempre.
Entonces, claro, salen imágenes de la guerra del Perú, las señoras elegantísimas con pieles que donaron las joyas, los soldados por un lado, los elegantes por el otro lado, la retórica en Colombia. Esto es siempre una puesta en escena y unas palabras. Sí. Y son las mismas palabras que puede decir un mandatario en televisión hoy o mañana. Sí. Y entonces esa sensación de esa definición que me enseñaron en el colegio de líneas paralelas son aquellas que por mucho que se prolonguen nunca llegan a encontrarse. Leíamos tratados y tratados de paz en esa exposición y en ese texto que tú mencionas, ese texto tiene dos partes, una en 2003, una después, pero es un juego de tiempos, hay capas de tiempo y las capas de tiempo siempre como que nos llevan a la misma encrucijada. La paz y están mis hijos en otra instantánea, son como fotos y fotos sí, instantáneas para un álbum familiar, sí. Y están casi celebrando la paz del 2010 y bueno, la paz de la última. La última paz del 2016. 16 y podría ser en el 2020 sí. Y en el 2019 sí, nunca y siempre es igual. Y hay una parte también entonces en tu libro nuevo que habla de una memoria personal. Uh-huh. Y hay una reflexión sobre las mujeres. A mí me parece muy interesante esa parte porque habla un poco de tu ancestro, habla un poco de los roles, las cargas, las expectativas que nos ubican en una u otra, en otro lugar, el hecho de ser de una región y no de otra y de representar una sangre uh-huh. supuestamente que tiene que tener unos comportamientos. Y todas esas cosas de la infancia, esos recuerdos que tú cuentas de una manera como tan, se siente uno realmente como transportado. ¿Cómo puedes, digamos, a partir de esas memorias personales y de esa postura un poco política frente al rol de la mujer, por ejemplo, cómo puedes, digamos, transformar eso en literatura? Sí, ese es un texto que empezó siendo Mujeres en una tierra brava, porque hay algo ahí, ese es un texto que yo he reescrito muchas veces. Bueno, casi todos los ensayos que están en El Reino de la Posibilidad, debo decir que todos, son reescrituras. Eso a mí me está gustando cada vez más, escribir encima de lo que ya he escrito. Y creo que es un signo de los tiempos. Tiene que ver también con los computadores. Antes, no sé, escribir y borrar en una máquina de escribir. Sí. Yo creo que nosotros somos de una generación en la que borrar no cuesta ningún trabajo. O volver a empezar encima, delete y volver a empezar. Entonces, esto que tú dices de la memoria personal, pues escribir sobre algo en lo que ya se ha escrito, escribir un texto encima de otro y encima de otro, es un ejercicio de revisitar capas de una misma historia. Este texto se llamaba Mujeres en una tierra brava y primero lo leí en Bucaramanga. Me habían invitado a los no sé cuántos años de la Universidad Industrial de Santander. Solo había hombres en el auditorio. Yo leí esto y era como, ¡wow! Pues un pedazo de esto. Después alguien lo descubrió, alguien lo leyó y hubo un homenaje a Montserrat Ordóñez y lo leí en la Universidad de los Andes en un simposio y a partir de eso volví a escribir 4 años después este texto que ya está más atravesado por mi historia de ser una niña y que empieza con una canción que es una canción de tradición oral que dice: si me juras que siempre muy buena, estudiosa y amante, conmigo serás, que la mamá le dice que sí vas a ser siempre así. Y entonces lo que tú dices, están todos esos mandatos que hay que deconstruir, desandar en el lenguaje y que siempre está esa pregunta y esa pregunta cada vez tiene más fuerza: ¿hasta dónde el discurso que
que decimos hoy y que nos funda hoy está grabado con qué letras en el fondo de nuestras infancias, en los textos más insulsos. Porque ahora todo el mundo empieza, no, pero entonces ahora que no haya libros de princesas, no hablen de esto. Pero es que es otro mandato, es un subtexto que está detrás, no es tan claramente no está escrito en el libro de los cuentos de hadas, es algo, hay un mandato que nos atraviesa y que durante mucho tiempo estuvo así. Entonces en ese último ensayo, pues yo ya me siento con una indulgencia frente a mí, que creo que da el tiempo de ser mayor, adulto mayor, que es como permitirse ser bueno con uno mismo y consolarse un poco y decir que tanto de esto aparece cuando yo no quiero que aparezca, y que tanto de lo que soy o de lo que creí que era sigue engarzado y patina siempre sobre discursos que no sé cuándo aprendí y que transmito y que transcribo y que interrogo, porque creo que escribir es siempre interrogar la narrativa propia. Escribir es siempre volver a decir, pero esto sí, pero de verdad era así, porque cuando uno escribe las cosas ya no tienen tanto sentido como cuando uno las está contando, así esto era así, y volver a escribir sobre algo es volver a preguntarse por qué. Güey, tengo miedo. ¿Del lobo? Sí, del lobo. El lobo se queda aquí encerrado, dijo la abuela y cerró el libro. Los lobos no existen. Claro que existen. En el bosque hay lobos y tigres y leones. Yo he visto lobos en los bosques de la televisión. Pero nosotros no vivimos en el bosque. En Bogotá no hay lobos. En el campo hay lobos, abuela. No, los lobos viven en países muy lejanos, en bosques donde hace mucho frío. En el campo hay un bosque. ¿Estás segura de que en el bosque del campo no hay lobos? Completamente segura. Yo me acuerdo del bosque al lado de la casa. Yo jugaba a esconderme y papá jugaba a encontrarme. Bueno, ese texto de los agujeros negros, que es pues clave en toda la historia que ahí se desarrolla, pues ahí estás hablando de muchas cosas, ¿no? De lo que hablábamos un poco ahorita, de no querer hablar de esas cosas, ¿no? La abuela no quiere pensar en eso, la abuela, no, eso no existe, eso no pasa, y los niños pidiendo palabras, pidiendo explicaciones. Pero sobre todo un tema que también está muy presente en tu obra es el miedo y el cómo lidiar con los miedos. Miremos un poco el miedo, cómo ha estado presente en tu obra. Bueno, sí, yo en algún momento en otra entrevista que me hiciste te contaba que yo fui una niña miedosa y que no me podía dormir de noche y que me encantó poner algo de Louise Gluck, la poeta, sobre que dice de niña padecía de insomnio. Y los padres dicen padecía, pero ella dice no, es que mis padres preferían decir padecía y yo prefería irme a mirar las estrellas con el perro. Y bueno, yo padecía de insomnio y padecía de miedo y creo que todos padecemos de miedo, lo que pasa es que nos hacemos los fuertes y los invulnerables. Y la conexión con los niños, la conexión a través del miedo, no es un recurso, digamos, no es un recurso consciente, pero yo siento que hay cosas de las que es necesario hablar y las historias siempre están instaladas en esos lugares a los que un autor vuelve porque son sus lugares entrañables o sus lugares sin resolver. Y el miedo para mí es una emoción, pues creo que afortunadamente sin resolver. Creo que
que todos le damos vueltas a los miedos. Y creo también, voy a decir, que la muerte es el gran miedo, ¿no? Es el gran miedo, la ausencia es el gran miedo. Y nunca como en la infancia, el alejamiento del otro, la pérdida del otro porque se va para el otro cuarto o porque no está el adulto, es el miedo a quedarse solo y a quedar a merced de la penumbra. Y yo creo que pues yo sigo pensando en eso. A mí me llamó mucho la atención y estuve participando en esta hora del cuento como para tiempos difíciles que hicieron ustedes hace unos meses acá en Espantapájaros, pues virtualmente obviamente, que fue estaba pensada como para lidiar con esta situación de los tiempos miedosos, para, no sé, ponerle palabras, ponerle alegría. Ahí es cuando uno ve tal vez el sentido de la literatura, de nombrar de lo que no se habla, lo que tú señalas. Sí, digamos, ese estilo de ejercicios sí han mostrado que las palabras finalmente sí se necesitan en estos momentos, ¿cierto? Sí, abrazos de palabras, que fue lo que hicimos todo el año pasado, abrazarnos de palabras, envolvernos, y frente a todas las preguntas sobre cuál era el lugar de la virtualidad y los niños y la literatura. Y lo primero que yo pensé al comienzo de la pandemia es, bueno, todo esto se acabó. Y lo segundo que empezó a suceder fue que nunca había estado tan presente la sed de literatura en los niños, la necesidad de palabras. Todo el mundo preguntaba, todo el mundo quería saber algo, todo el mundo quería un libro para leer. Y eso me pareció muy impresionante. Y cuando hicimos esa sesión de abrazos de palabras con 4 autores amigos, nos reunimos para contarles cuentos a los niños, un día en el que las ciudades de este país ardían, había una madre en cuidados intensivos, un abuelo se estaba muriendo, y eran las 7 de la noche de un viernes, y de pronto había 1000 y pico, y después más, y en una proyección de niños y familias conectados, todos pendiendo de un hilo de la voz de un autor. Fue muy, muy, muy impresionante. Y era eso, como busquemos, y los autores además con la voz entrecortada, contándoles cuentos a niños que no veían en el otro lado de la pantalla, niños y niñas de este país, familias de este país que necesitaban un cuento un viernes a las 7 de la noche. Hay una parte de tu libro que se refiere un poco a lo que ya has mencionado, un poco a lo de las pantallas, y un poco a lo de lo que significa la inteligencia artificial y toda estos algoritmos. ¿Cómo es tu lectura de todos estos temas tan difíciles? Claro, es que era un tiempo en el que yo me hacía muchas preguntas, porque yo estaba de pronto en una realidad que cuando empezamos a trabajar con los niños en modo virtual, como empezó todo el mundo a trabajar, yo estaba en las casas de los niños, ellos estaban en la sala de mi casa, todos estábamos. ¿Qué significa ver solo unos cuadrados? ¿Qué significa para estos niños crecer con la cabeza separada de los pies, con estos cuerpos escindidos de 2 dimensiones, y al mismo tiempo toda esta idea de los algoritmos que nos decían a quién creerle y a quién no? Y bueno, también esto enmarcado en ese mismo ensayo, es el mismo ensayo del que estamos hablando, que es un ensayo sobre la educación y sobre qué de todo esto, de alguna manera, dónde se conservaría o se conservará, prefiero decir se conservaría, lo humano. Entonces, ¿dónde va a circular el registro o la huella de lo humano? Algo tan impresionante como las personas más importantes de mi vida, de mi infancia, no tienen una sola entrada en internet. Se van a perder para siempre esas personas, o hay personas que hicieron cosas maravillosas, o escritores que no están en internet. ¿Y dónde está todo eso? ¿Y cuál es la libertad?
cómo se puede pensar la libertad ahora, cómo se puede pensar la humanidad ahora y cuáles son los registros que quedan y por qué la literatura como discurso de la particularidad se vuelve como un acto de resistencia, creo yo. En modo avión, 8A. ¿Le importa si pongo esto aquí, señora?, me preguntó la azafata. ¿Se refiere a la maleta o al niño?, quise contestarle, pero ella ya estaba moviendo mis cosas en el portaequipajes para acomodar una maleta amarilla que casi no cabía. Un niño se había metido en el avión unos segundos antes de cerrarse la puerta. Llegó casi saltando con las mejillas muy rojas, como si viniera de correr en unas olimpiadas. Se quitó la chaqueta y se la dio a la azafata. Después hizo volar un suéter y le lanzó algo envuelto en papel de regalo. ¿Un libro? ¿Nada más, mi cielo?, le preguntó la azafata y el niño volvió a lanzarle un balón. ¡Qué mala suerte! Un niño justo en el último segundo. Llevaba una camiseta de rayas verticales azules y moradas. El pelo era negro y muy liso, con un corte recto y largo y parecía mojado. ¿Sería por la carrera? Juan Diego, alcancé a leer en el cartelito de la aerolínea que se le movía en el pecho, pero no vi el apellido. Igual, ¿qué me importaba? Disculpe, señora, ¿podría quitar su abrigo?, volvió a interrumpirme la azafata justo cuando por fin había logrado concentrarme en la tableta. Su abrigo, insistió y señaló el lugar desocupado. Al niño le asignaron este asiento, el 8B, dijo fingiendo que verificaba la tarjeta de embarque. Ajá, me salió un gruñido. Traté de decirle al señor de la 8C que me dejara pasar para guardar mi abrigo en el portaequipajes, pero no parecía entender una palabra de español y estaba medio dormido, así que exageré el gesto de ponerme el abrigo sobre las piernas. Ahora no había duda. Adiós, asiento de al lado. ¿Qué significan para ti los viajes y la conexión con otros lugares? A mí me encanta, o me encantaba, porque también me ha gustado mucho esta vida sedentaria últimamente. Me ha gustado quedarme en la tierra y ahora viajar por tierra me ha parecido una reconexión, ir despacio, mirando los paisajes, sintiendo cómo cambia el clima, cómo aparece cada curva, cómo cambia la vegetación, cómo huele distinto, sí. Todas esas cosas que nos perdíamos. Hace poco fui a Santa Marta y paré en Barichara y antes paré en Santa Sofía y paré en Mompox. Y, ¡ay, qué delicia! ¡Qué maravilla! Entonces, y también pensar en la huella, bueno, si no fuera por tanta contaminación y la huella de carbono, viajar, esto que decía Pessoa de viajar, perder países. Pero sí, me gusta mucho viajar. Me gusta viajar porque es descentrarme, es mirar las cosas desde otro lugar y eso es muy saludable. Creo que el encierro nos hace muy, como ver siempre las cosas desde la misma perspectiva ayuda poco y lo estamos viviendo, ¿no? De acuerdo. Estamos encerrados, sí, encerrados como también en el pensamiento. Sí, sí, definitivamente. Y precisamente pensando en ese pensamiento y en ese ejercicio de pensar para escribir, porque es fundamental, o sea, escribir significa pensar. ¿Cómo es el ejercicio que tú haces? Claro, la construcción de libros es una cosa, pero tú eres una columnista frecuente, que tiene mucho que decir sobre los temas que le interesan y pues lo haces con frecuencia cada 15 días. ¿Cómo es ese ejercicio de construir estas columnas? Lo del tiempo, sí, claro. Además es que mi columna del tiempo sale los lunes cada 15 días. Eso significa que los fines de semana, un fin de semana cada 15 días es un fin de semana de trabajo. Y el sábado, cuando todo el mundo está pensando a dónde ir de fiesta, yo estoy mirando a ver qué pasó. Y a veces los sábados como que no pasan tantas cosas y esto de encontrar el tema y el punto de partida de la columna y terminarla el domingo y el domingo es un día de hacer cosas muy divertidas. Entonces sí, es estar en modo columna, también es estar con las orejas, con los sentidos muy aguzados. A mí me gusta esa idea de las orejas así como
tratando de captar algo, hasta que uno encuentra la voz de la columna, que pues a pesar de que sea mi voz, siempre hay un momento en el que uno encuentra cómo darle a un tema del que quizás todo el mundo está hablando, porque es un tema de actualidad, como ese tema en algún momento yo digo, es aquí, este hilito, y jalo ese hilito y es por ahí, pero eso me toma mucho tiempo, no solo encontrar el tema, sino encontrar la forma en la que ese tema me interpela a mí, Claro. porque es que si eso me interpela quizás a mis lectores. Si no me dice nada o si lo abordo desde la misma perspectiva en la que lo abordaron los demás, pues no, la gente siento que lo que lee también es la lectura de alguien. Bueno, ¿y cuáles lecturas, por ejemplo, tú tienes ahí cerca siempre? ¿Cómo te nutres de otra literatura, de otros recursos literarios, de escritos? ¿Qué te gusta tener ahí cerca? Bueno, últimamente estoy monotemática leyendo a las mujeres, muchas, viendo cómo se borran los géneros, las fronteras entre los géneros. Me encanta la idea de las mujeres que escriben ensayos que tienen que ver con ellas. Siempre, bueno, hay algo de alguien como Chimamanda Ngozi Adichie, también hay algo, siempre Sidi Husbet, que me gusta porque Sidi Husbet está siempre buscando esas conexiones entre un lenguaje y otro, entre las neurociencias y la literatura, entre el ensayo y la novela, también por la memoria. ¿Qué más? Autores de culto para niños, siempre pienso en Roald Dahl, cada vez que lo leo me gusta más. Pienso en Sendak también y lo releo muchas veces. Autoras mías, amigas, Marina Colasanti, María Teresa Andrueto, que las nombro en los libros, en este último libro. Depende también, creo que las lecturas tienen que ver mucho con lo que uno está escribiendo o con lo que uno está pensando. ¿Y tú sí sientes que las mujeres en la literatura, digamos, están llegando a ocupar un lugar suficientemente relevante? Bueno, tú te ganaste el premio S&M el año pasado y pues claro, hay mucha presencia de mujeres en la literatura infantil, pero ¿sientes que ya hay una equidad de las mujeres en los temas de la literatura, Pues yo no sé si la equidad, no, eso no, por supuesto que no, falta mucho, pero en mi vida yo sí me siento muy acompañada por las mujeres que escriben, porque siento que están atreviéndose a hacer cosas. No sé si porque hay menos expectativas escritas en letras de bronce y todo esto que yo he visto de los cruces entre géneros, de las apuestas arriesgadas, de albergar otras formas de escribir que no sean necesariamente una novela con personajes, una narrativa omnisciente, un narrador omnisciente, incluso una novela que mezcle pedazos de la vida real, estas cosas tan experimentales. Siento que hay un campo como más abierto a la libertad de exploración, es lo que yo siento, y no sé si es porque visito mucho los libros de mujeres para encontrar formas de atreverme a hacer otras lecturas de mí misma. Y creo que en ese sentido las mujeres sí me están dando muchas maneras para buscar otras formas de ser escritora, que no son la imitación de los escritores de culto, que estaba, pues eso estuvo y está y estará, pero de pronto tener estos referentes femeninos tan cercanos, tan contemporáneos, tan eruditos, tan inteligentes, y tan variados y tan diversos, de tantos continentes. Eso me gusta mucho.
Bueno, y ya entonces para que vayamos cerrando, esas inspiraciones, digamos, que encuentras en las mujeres, tú también nos decías al principio cómo te asombran los niños y cómo este lugar, Espantapájaros, es una fuente de inspiración para ti profunda. Cuéntanos otro poquito de eso, cerremos un poco más hablando de este mundo magnífico, maravilloso, este reino de las posibilidades. Este es un lugar, esto por la mañana es una música de pájaros, esto aquí suena, toda la casa suena, está llena de niños. Los niños tienen hablan con unos decibeles y en unos sonidos tan agudos que me hicieron tanta falta en el último año, y ahora verlos aferrados a la tierra y ver cómo me enseñan todos los días con sus máscaras, hablan perfecto, se les entiende todo, y he visto en los niños este último tiempo, ahora tuvimos un curso de vacaciones muy largo, hicimos una feria del libro con ellos, hicieron las bolsas, hicieron las entrevistas a los autores, hicieron todo, les contaron cuentos a los bebés, los más grandes, y ver esa fuerza y son esas preguntas. Hoy me llenaron de preguntas que a veces los adultos no hacen. Es una maravilla venir y hablar con ellos, es una fuente siempre de asombro, de renovación. Yo pensaba muchas veces en este último año si podía ser viable Espantapájaros, y los niños nos demuestran que sí, que siempre hay posibilidades, siempre hay un reino de la posibilidad. Ay, bueno, Yolanda, muchísimas gracias, qué delicia de conversación. Yo creo que pues la invitación es a que todos visitemos tu literatura, y los que no lo han hecho y los que sí lo hacemos, que ahora vengan o se lean este maravilloso libro del Reino de la Posibilidad, que creo que es una gran forma de redondear esos temas que a ti te han interesado tanto, y desde unos lenguajes y desde unos lugares muy diversos, y que yo disfruté profundamente. Entonces, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, y muchas gracias a todos por estar aquí hoy.